Quienes no lo tengan pueden quizás sentarse con otro para poder compartirlo. Porque no sé si no lo tenemos en pantalla, así que. Pero podemos abrir bien nuestros oídos y escuchar la palabra de Dios. Amén. Bueno, la palabra de Dios que vamos a compartir varias porciones, pero está en Ezequiel capítulo 20, versículo 41. Y a medida que nosotros vayamos leyendo las otras palabras, vamos a comprender lo que el Señor quiere decirnos, con qué palabra Él quiere bendecirnos en esta mañana. Amén. Dice, como incienso agradable os aceptaré, como os haya sacado cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Qué hermoso esto es cuando el Señor nos dice, como incienso agradable os aceptaré. O sea que nosotros hoy estamos aquí y no estamos solamente ocupando un lugar en las sillas, sino que el Señor nos dice que somos un incienso agradable delante de su presencia. O sea que Él se contenta, porque Él aquí habla cuando iba a sacar a su pueblo de la esclavitud, pero a nosotros ya nos sacó de la esclavitud. Entonces, nosotros somos ese incienso agradable ante sus ojos. Y seguramente delante de Él, ¿qué es lo que emana el incienso? Son olores ricos, ¿no es cierto? Que muchas veces muchos los ponen en las casas para que se aromatice. Y imagínense que cada uno de nosotros le lleva un olor fragante delante de su presencia. Qué hermoso es que el Señor nos trate de esa manera. Qué lindo es de que el Señor nos esté alabando de esa manera a nosotros, ¿no es cierto? Porque dice que también nos santificará y que nos librará, dice acá, de la nación, o sea, de aquellos que nos oprimen. Qué hermoso que el Señor nos tenga en tan gran estima. Amén. Vamos a seguir un poquito más adelante en Juan. En Juan, capítulo, ya les digo, creo que es 6, me parece. Sí, capítulo 6, verso 37. Si lo quiere buscar, yo espero un chiquitito. Lo tenemos, Juan 6, 37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. O sea que el Señor nos promete que vendrán bendiciones para nuestra vida. Todos estamos esperando algo de parte de Dios. Y tengamos fe, tengamos esperanzas de que esta es una promesa, de que vendrá lo que nosotros estamos orando y estamos rogando y estamos pidiéndole al Señor. Entonces esta promesa, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Eso lo dijo Jesucristo cuando ya estaba caminando aquí en la tierra con sus discípulos. Jesús no llevaba a cabo su obra independientemente de Dios el Padre, sino en unión con Él. Esta relación debe darnos aún más seguridad de que somos bienvenidos en la presencia de Dios y de que estamos bajo su protección. Nuestro propósito como creyentes
debe ser el mismo de Jesús, cumplir la voluntad de Dios. Saben que a mí esto me contenta, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos cumpliendo con el mandato de congregarnos. Estamos aquí buscando de Él. Estamos buscando, primero, siendo obedientes en congregarnos y luego buscando de su presencia para que todo lo que le pidamos el Padre nos lo dé. Y dice que nosotros pedimos las cosas en el nombre de Jesucristo, pero no solamente Jesucristo es el que está allí obrando, sino juntamente con el Padre, porque uno son. Entonces Jesucristo intercede por nosotros, el Espíritu Santo habla con gemidos indecibles y Dios Padre Todopoderoso y Generoso es el que desata la bendición para nosotros. Y qué bueno que el Señor nos diga esto en este día domingo, donde algunos hermanos no han llegado y nosotros estamos aquí firmes. Qué lindo que el Señor nos esté bendiciendo con esta palabra, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa? Nos da aliento a seguir adelante, nos da aliento a no quedarnos, nos da aliento a levantarnos los domingos temprano y prepararnos para venir a la casa del Señor, con gozo y con alegría, esperando su bendición. Amén. Qué lindo esto que el Señor nos dice en este día. A mí me da mucha esperanza, me da mucha fuerza poder compartir con ustedes esta palabra, porque esta palabra es de fortaleza, estas palabras son de promesa. Amén. Y el Señor ha comenzado el año prometiéndonos y seguirá así y cumpliendo, y seguirá cumpliendo, porque Él no es hombre para no cumplir, sino Dios que lo que promete lo hace. Amén. Vamos a pasar ahora a Segunda de Corintios, capítulo 5. Gloria sea al Señor. Capítulo 5, versos 18 y 19. ¿Lo tenemos? Gloria sea al Señor. Y así dice la palabra. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros somos llamados a ser reconciliadores. Tenemos que buscar a la gente, tenemos que buscar a aquellos hermanos que no se congregan y reconciliarlos con Cristo, porque el Señor nos promete cosas buenas para nosotros, pero también nos manda nos da un mandato, ir y reconciliar a las personas con Él, que todavía no son un cuerpo con Él. Y nosotros tenemos que cumplir con este mandato. Y tenemos que orar, ¿no es cierto? Porque decimos, ¿y a quién vamos a ir a buscar? ¿O a quién le vamos a hablar si aquel que nosotros queremos acercarnos no nos quiere oír? Pero si el Señor dice esto, seguramente tendrá personas que vamos a poder nosotros abrir nuestra boca y que llegue la palabra de reconciliación con Él y el Señor. Porque ahí está. ¿Se acuerdan el día que hicimos la cena de fin de año? Que vino esas dos hermanitas que no volvieron, pero me dijo, me
bueno, la mayor, la mamá me dijo de que eran cristianos, pero que no se estaban congregando. Y yo que les dije, de que debían congregarse, de que debían buscar al Señor. Y le hice una oración de reconciliación con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es a eso a que nos manda. Nos manda a buscar a los que están perdidos, a los que no están dentro de su redil en este tiempo, porque el Señor quiere hacer una obra nueva y si no, no la puede realizar. Amén. Dios nos trae de vuelta a sí mismo al borrar nuestros pecados y nos pone en una relación correcta con Él. Cuando confiamos en Cristo, dejamos de ser enemigos de Dios o desconocidos o extranjeros para Él. Por haber sido reconciliados con Dios, tenemos el privilegio de animar a otros a que hagan lo mismo. Por eso nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que, amada Iglesia, en este día el Señor nos da una promesa, pero también nos da un mandato. El ministerio de la reconciliación sea desatado en este lugar, en nosotros en este mismo instante, para que cada vida que se nos presente podamos hablarle de nuestro Señor Jesucristo y reconciliarlo con Él y que sea un cuerpo junto con nosotros. Amén. Porque el Señor dijo que como Él fue con su Padre uno solo, nosotros también debemos ser uno solo, todos juntos. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a pasar ahora a Efesios capítulo 2. ¿Lo tenemos? Capítulo 2, del 13, versículo 13 al 16. Está antes de Filipenses, después de Corintios, antes de Filipenses. Gloria sea a Dios. Y así dice la maravillosa palabra de nuestro Señor. Efesios 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. Qué hermoso. Qué hermoso que el Señor, cuando mandó a Jesucristo a la cruz, hizo todas estas cosas y nos reconcilió con Él, porque estábamos apartados de Él. Estábamos apartados por el pecado de Adán y Eva y ya no éramos uno como el Señor hizo la creación, sino que ya estábamos apartados de su gloria. Y a partir que en el momento donde Él perdona, cuando Jesucristo muere en la cruz y Él paga por cada uno de nuestros pecados, ahí nos reconcilia con el Padre.
Por eso el Señor nos pide que busquemos y llevemos almas a la reconciliación. Tanto judíos como gentiles podían ser culpables de orgullo espiritual. Claro, porque los judíos que se creían que ellos solos iban a ser salvos y que los demás, que no eran judíos, iban a quedar en la nada. Pero el Señor se encargó de hacer un plan perfecto para que nosotros estuviéramos involucrados en él. Entonces dice, tanto judíos como gentiles podían ser culpables de orgullo espiritual. Los judíos por pensar que su religión y sus tradiciones los hacían superiores a los demás. Y los gentiles por confiar en sus logros, su poder o su posición social. El orgullo espiritual nos impide ver nuestras propias faltas, pero resalta las de los demás. Esto, viste, nosotros, amada iglesia, vieron, tenemos que tomarlo muy en cuenta porque muchas veces nosotros decimos, ay, no nos vamos a juntar con los del mundo. O vamos, por ejemplo, a una playa, donde yo estuve. Y había mucha gente del mundo, pero también había muchos cristianos. ¿Y qué pasaba? ¿Que nos íbamos a alejar porque somos cristianos? ¿Teníamos que tener una playa privada para nosotros? No, nosotros tenemos que estar relacionados con la gente del mundo. Y cuando tenemos la oportunidad de que alguien pase por al lado nuestro y una palabra se cruza, bendecirlos. Porque el Señor nos ha mandado a bendecir. A bien decir significa. Entonces, ellos se creían, estaban equivocados, los judíos y los no judíos también. Porque los no judíos se creían en aquella época, antes de que venga Jesucristo a salvarnos, se creían que ellos con sus posiciones y propiedades y riquezas podían ser los mejores. Y los judíos creían que porque tenían la ley de Dios eran los mejores. Pero tanto unos como otros estaban equivocados. Por eso Dios nos manda a que no nos apartemos de la gente del mundo, de que estemos todos juntos. Porque ese es el beneficio que se lleva el reino de los cielos. De que nosotros ahí tengamos la oportunidad de poder abrir nuestra boca. Muchas veces decimos, tengo una amistad y digo, ay, la quiero invitar a mi casa a comer. Y después digo, ay, no la voy a invitar porque es del mundo y se va a zafar. Y estamos equivocados, porque el Señor acepta a todos. Y el que corrige no es uno, es el Señor. Entonces, por eso mismo nosotros tenemos que relacionarnos y tenemos que juntarnos. Más que nada nosotros buscar de juntarnos con la gente del mundo. No que nos lleve la corriente del mundo, pero sí para que ellos se transformen a nuestro Señor Jesucristo y lo sigan y sean salvos. Porque también tenemos que pensar de que qué feo es que si viene el Señor y nos llegara a llevar y tenemos la bendición que nos lleve a todos los cristianos y queda mucha gente que no ha conocido a Cristo o que se ha rebelado contra Él. Qué tristeza eso también, porque tenemos mucha familia, tenemos muchas amistades, tenemos gente que obra bien, pero que no ha aceptado a Cristo y lo que le falta es buscar de la presencia de nuestro Rey. Y nosotros somos los encargados de ir en busca de ellos, porque el Señor ha encomendado a la iglesia a hacer ese trabajo. Amén. Dice, el orgullo espiritual nos impide ver nuestras propias faltas, pero resalta la de los demás. Tengamos cuidado de no llenarnos de orgullo debido a nuestra salvación. En cambio, con humildad, demos gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida y animemos a quienes tienen dificultades en su fe. Antes de que Cristo estableciera su iglesia, los judíos se apartaban de los gentiles. Los judíos pensaban que los gentiles estaban fuera del alcance de la salvación de Dios. Por lo tanto, no tenían esperanza. Por su parte, los gentiles se indignaban por las
afirmaciones de los judíos. Entonces Cristo reveló que tanto los judíos como los gentiles eran igual de pecadores y les ofreció su salvación. Solo Cristo puede derribar las barreras que levantan los prejuicios, reconciliar a los pecadores con Dios y unir a los creyentes en un solo cuerpo. Cristo ha derribado las barreras que las personas han erigido entre ellas mismas y por esa razón podemos disfrutar de una verdadera unidad con quienes no son como nosotros. Esto sí es reconciliación. Debido a la muerte de Cristo, todos los creyentes somos uno. La hostilidad que teníamos los unos contra los otros quedó destruida. Tenemos acceso al Padre por medio del Espíritu Santo. Para Dios ya no somos extranjeros ni advenedizos y estamos siendo edificados para formar un templo santo con Cristo como nuestra piedra principal. Una de las peores maneras de reprimir el amor de Cristo es asociarnos solamente con las personas que son o piensan como nosotros. Erigimos muchas barreras que nos separan de otros cristianos, tales como la diferencia de edad, de apariencia, de inteligencia, de opinión política, de nivel económico, de raza o de perspectivas teológicas. Sin embargo, gracias a Dios, Cristo derriba las barreras y unifica a todos los creyentes en una sola familia. En su cruz encontramos el centro de nuestra unidad y por medio del Espíritu Santo recibimos ayuda para superar nuestras diferencias y disfrutar de la unidad a la que somos llamados. Es así, amada Iglesia. Nosotros, Dios nos dio vida. Jesucristo en la cruz nos dio vida eterna. Por lo tanto, nuestra manera de vivir debe ser una manera humilde de corazón y de espíritu. Nosotros debemos ser sencillos en nuestro hablar. Nosotros debemos ser simples en nuestro caminar. No levantar la cabeza y caminar con orgullo. Tampoco vamos a mirar el piso y nos vamos a tragar la tierra. No es lo que Dios quiere decir. Pero sí simples. Porque esos son los que van a heredar el reino de los cielos. Y si nosotros logramos reconciliar al mundo con Cristo, qué gran regalo tendremos en el cielo de parte del Señor para con nosotros. Nosotros tenemos que traer gente a la iglesia, tenemos que buscar. Yo sé que oramos por personas que no están en la iglesia, pero tenemos que tratar de buscar, de pedirle al Señor que nos ponga en el camino personas que Él ha elegido ya para su reino y nosotros abrir nuestra boca, no quedarnos con la boca cerrada y nunca pensar de que somos mejores que los demás porque somos cristianos. Nosotros, por ser cristianos, tenemos que ser muy humildes, tenemos que ser muy respetuosos, no tenemos que andar discutiendo en la calle con quien vayamos al lado nuestro, con otro cristiano, para que dar un mal ejemplo y los demás digan, mirá, aquí vienen los cristianitos. O que en nuestras casas se escuchen grandes gritos y digan, mirá, ahí viven los cristianos. ¿Para qué voy a ser así? Ya no quiero ser de esa manera. Por eso siempre tengo que ser un vínculo de paz donde esté,
ya sea en la calle, ya sea en mi casa, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela. Tengo que ser un vínculo de paz. Porque de esa manera agradaremos a Dios, como si estuviéramos en la iglesia adorándole. Porque es una manera de adorarle también al Señor, siendo un vínculo de paz para los demás. Amén. Bueno, que Dios los bendiga, que tengan un excelente domingo en familia todos y una semana muy bendecida por el Señor. Amén.